presentación. Vale, pues venga, empezamos ya con la Masterclass. Lo primero me voy a presentar, ¿vale? Veo que ya estáis algunos, espero que los que falten vayan sumándose, pero bueno, para no retrasar esto vamos a ir empezando ya y demás, ¿vale? Os voy a pedir disculpas a los que estáis en línea porque teniendo aquí gente, pues la mirada se me va a ir muchas veces para allí, pero bueno, lo importante es lo que voy a enseñar y no mi cara, ¿vale? Así que en ese sentido me quedo relativamente tranquilo, ¿vale? Bueno, lo primero me presento, soy Paul Caballero, ilustrador de Bilbao, vengo del mundo de las bellas artes, luego me transformé en animador, ilustrador y eso, pues bueno, en estos últimos 15 años he ido desarrollando una carrera profesional bastante amplia y en la que he tocado bastantes palos, ¿vale? Entonces sí que me especializo sobre todo en el tema infantil y en el tema infantil y en tema de animación infantil también, ¿vale? Es lo que más, bueno, lo que más me mola, lo que más controlo y encima que yo creo que es lo que hoy día tiene mucho mayor público, ¿vale? Entonces, bueno, sí que os diría que he trabajado en tema editorial, sobre todo, ¿vale? O sea, más que nada cuando empiezo la carrera, el tema editorial lo he tocado pues haciendo cuentos de niños, he trabajado para editoriales grandes como Elcar, Erein, estoy trabajando también en Santillana compartiendo pantalla, haciendo libros de... Y un segundito que voy a compartir la pantalla. La pantalla completa, vamos a hacerlo bien. Vale. Trabajo haciendo libros de texto, con los que estudiamos en el colegio y demás. Y luego, pues bueno, he ido haciendo proyectos míos, yo me dedico a hacer proyectos propios y luego voy desarrollando pues proyectos de encargo que también se llaman, ¿vale? Entonces tengo una serie animada que se llama La Atalaya y luego he trabajado como director de arte pues en varias productoras y demás. Y nunca he dejado el libro de lado, ¿vale? Siempre todos los años pues trabajo pues 2, 3 libros en función de lo que vaya saliendo, tanto en el sector editorial como en el privado o en el de empresa, ¿vale? Que también existe y bueno, pues es interesante saberlo porque siempre parece que tiramos al tema editorial, ¿vale? Vale, en esta clase lo que vamos a hacer es hablar del personaje dentro de la ilustración infantil, ¿vale? El personaje, el principal y los que en cualquier caso que se dé, pues rodea a ese personaje principal, ¿vale? Donde situarlo, cómo ponerlo y haré una pequeña demostración pues de coloreado y pintado, de dibujo de un personaje para, pues bueno, pues para ver cómo me enfrento yo a la situación en concreto, ¿vale? A la hora de dibujar, ¿ok? Vale, voy a empezar compartiendo la pantalla del Photoshop, ¿vale? Y os voy a presentar un poquito para que veáis cómo por capas, en un archivo de Photoshop, cómo voy haciendo una ilustración de principio a fin, ¿vale? Me gusta decir o me gusta plantear las ilustraciones primero en grandes bloques, ¿vale? Sí que sitúo siempre, como decimos, tengo en cuenta cuál va a ser el personaje principal de esa ilustración y es lo primero que voy a situar en el dibujo, ¿vale? Después lo que vamos a hacer es los demás, los periféricos que llamo yo, ¿vale? Que son los secundarios, o en este caso que hay secundarios y están los malos, ¿vale? Pues los voy a ir colocando también por pesos, ¿vale? ¿Por qué lo hago de esta forma tan sencilla al principio? Porque al principio lo que a mí me importa no es trabajar el dibujo o la calidad del dibujo, que eso ya, digamos, corresponde más al arte final, sino que lo que hago al principio es equilibrar y compensar la ilustración para que se vea bien, para que funcione, para que todos sepamos ver de un golpe o a primera vista dónde está el personaje o el objeto que yo quiero mostrar en esa ilustración. Cuando hablo de personaje, normalmente hablamos del protagonista, pero bueno, el personaje principal de una ilustración puede ser un objeto inanimado también, ¿vale? Pero tenemos que llevar la vista del lector a ese punto para que no pase desapercibido, ¿vale? En este caso, como podéis ver, yo planteo los diferentes pesos y lo que hago es situar al personaje principal en un punto intermedio, ¿vale? Y está siempre, en ese punto está, digamos que delimitado y los dos pesos grandes de esa ilustración nos dirigen hacia él, ¿vale? Son como unas flechas imaginarias que nos llevan a dibujar el personaje. Segunda fase,
ya sí que sí empiezo a plantear lo que es el dibujo, ¿vale? Lo primero son las masas y luego el dibujo. No me molesto mucho tampoco, es un boceto rápido para captar primero la esencia del movimiento de cada personaje, lo que quiero que transmita cada uno, ¿vale? Entonces, si me pierdo en intentar hacer un dibujo en arte final en este punto, pues voy a dejar de lado muchas cosas que son muy importantes, como curvas de acción y demás, ¿vale? Luego, el tener la posibilidad de hacer un boceto fluido y suelto también nos va a dar mucho dinamismo en la imagen, ¿vale? Acompaña y ayuda al movimiento, ¿ok? Vale. Entonces, luego ya, aquí voy poniendo, esto es otra cosa, ¿vale? Y luego finalmente lo que hago es desarrollar ese dibujo, ¿vale? Ya en arte final. En mi caso, o en este caso concreto, vamos a decir, como el dibujo no va perfilado, no tiene un dibujo a línea, ¿vale? No me importa tanto que el dibujo del boceto esté del todo acabado, ¿vale? A mí, el tipo de trabajo que voy a hacer y en el resultado que yo quiero conseguir, es más, me ayuda que ese boceto esté inacabado, ¿vale? Porque como artistas que somos, muchos que estamos aquí, yo concibo al final el proceso creativo como un proceso que es de principio hasta el arte final. Si yo acoto con un dibujo cerrado, ¿vale? En la mitad del proceso acoto ya el dibujo, ya el proceso creativo queda bastante limitado. Bueno, sí, puedo ceñirme al color y ser creativo en el color, pero no en lo que respecta al dibujo, ¿vale? Como veis yo en el personaje, que lo voy a desglosar aquí, ¿vale? Tengo un montón de capas. Primero lo que hago es las masas principales de color, ¿vale? Para decidir un poco qué gama cromática le va a ir bien y demás. Entonces ahí yo lo que defino es la masa principal de color y sobre eso voy trabajando. Trabajando de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Voy a ir quitando, sobre todo en el personaje, a ver si le veo. Vale, veis que voy luego haciendo también por capas, ¿vale? Pero vamos, pongamos pues el cinturón de arriba, el jersey y demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo? Voy a hacer un zoom para que lo veamos bien, ¿vale? En cualquier caso el jersey y la gabardina, bueno, cualquier objeto porque todos se trabajan exactamente igual. Voy a ir a la cabeza, que es lo igual quizá lo más expresivo del dibujo, ¿vale? Y voy a ir anulando las capas hasta, digamos, el origen del dibujo, ¿vale? Masa principal de color. ¿Ok? A esta masa yo luego le voy añadiendo diferentes tonos, pues para las primeras sombras, luces y demás, ¿vale? Y digamos que defino ya las formas definitivas de eso. ¿Acaba aquí el dibujo? No, porque luego lo que hago es, precisamente, esa línea que al principio no he usado, que no he puesto para no acotar mi trabajo, lo que hago es darle libertad y empezar a generar esa línea como si fuera parte del color, ¿vale? Es una línea que está hecha a color, es un dibujo suelto, ¿vale? Que no perfila exactamente los elementos, ya veis que voy acompañándolos y voy dándole algo de forma, pero no es una línea perfiladora, ¿vale? Luego, pues, añado más, voy trabajando, le pongo el pelo y demás, ¿vale? ¿Veis? Eso sería un poco la forma en la que yo me enfrento al dibujo en general, ¿vale? Cada maestrillo tiene su librillo. Yo voy haciendo capas por cada elemento que voy dibujando, ¿vale? No solo porque luego me ayuda a identificarlas, sino que a la hora de hacer algún cambio, y en el sector editorial os va a pasar, bueno, en general, en la ilustración os va a pasar mucho, si yo tengo todo bien ordenado, tengo separado el jersey de lo que es en este caso, la gabardina o la camisa o el pantalón, si yo tengo que cambiar el color de uno de esos elementos, tengo que ir solamente a esa capa, darle a ajustes, cambiamos el tono y ya se acabó, ¿vale? Si todo lo hacemos en la misma capa, que tenemos un problema, que luego tendremos que coger con el lazo, intentar seleccionar la parte más exacta posible para que eso que voy a cambiar sea lo que necesito cambiar, pero nunca voy a ser tan preciso, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es prácticamente imposible y sobre todo en un entorno que funciona por píxeles, ¿vale? Lo que a ti te parece que es una línea recta es una línea que tiene un montón de puntitos y cuadraditos que a veces coge la parte que no te interesa y otras veces la que sí, o se deja sin coger lo que querías y demás, ¿vale? Hay que tener simplemente un poco de precaución a la hora de dibujar de esa forma, ¿vale? Vale. Como veis, estoy parte del proceso del dibujo. Ya en algún día será un arte final.
¿vale? Pero siendo proyectos míos propios, pues bueno, siempre, por lo que digo, primero hay que ganarse el pan y luego ya pues disfrutar con el dibujo, ¿vale? Entonces yo siempre llevo mis proyectos porque es una forma también de desahogarme de lo que es el trabajo puro, y bueno, pues para disfrutar y para sentir que hago algo, ¿vale? Vale. Voy a ir mostrando entonces ahora varios ejemplos, viendo esto, cómo voy haciendo cómo voy situando al personaje dentro de la ilustración. Voy a poneros unos ejemplos de libros que he hecho y vamos a ir analizando, pues no todas las imágenes que aparecen en los libros, pero sí un poco para que veamos cómo funciona el personaje dentro de esa ilustración y cómo yo lo hago o hago que sea el centro o cómo consigo que sea el centro de atención de esa ilustración, ¿vale? Hay ilustraciones que van a tener menos carga de contenido y hay otras que van a tener mucha carga de contenido, ¿vale? He elegido estas por dos razones, porque cuando solo aparece el personaje o aparecen solamente 3 elementos es mucho más fácil de identificar. Si metemos ya una imagen, sobre todo ya cuando pasamos a la parte de juvenil más que infantil, ya son imágenes más cargadas, con mucha más información y contenido, ahí sí que tenemos que tener cuidado de que el personaje principal o el objeto principal de la ilustración no se nos diluya entre todo lo que vamos a poner, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso, como podéis ver, este es un trabajo que hice para SUA. La verdad es que es un trabajo del que disfruté muchísimo. Me dieron carta blanca para hacer el trabajo como yo quisiera, con el estilo que yo quisiera y demás. Entonces, lo que fue plantearlo fue, como no era ni para muy infantil, tampoco era juvenil, pues un poco como si fuera un cómic, ¿de acuerdo? Pero sin tener las viñetas de cómic y demás, ¿ok? Entonces, si os fijáis, en este caso, la personaje principal, que no es el principal del cuento, sino el principal de estas ilustraciones, yo le pongo un color concreto para que nos fijemos en ella. De todas formas, no solo es ese el elemento que estoy situando, sino que en un segundo, porque me está diciendo Íñigo algo y no le entiendo nada, ¿vale? Íñigo, no te entiendo lo que dices. ¿No se ve lo que estoy diciendo? Me dicen que no se ve en internet. Perdonad, chicos, que estoy mostrando algo y parece que no lo estoy mostrando, ¿vale? Voy a ponerlo en esta pantalla, que creo que ahora nos va a ayudar más. Sí, ¿no? Ahora sí. Fíjate que tengo aquí a 3 personas que están mirando y decían, ¿este chico de qué está hablando? Vale, pues bueno, ahora sí. Ahora ya me podéis perdonar, ¿vale? Me pongo con ello. Lo que decía, tengo al personaje principal, que no es el principal de la historia, pero sí de esta página, ¿vale? Y la tengo puesta en un color rojo, ¿vale? Para que destaque, ¿ok? Porque esto todo va a ir a color. Y luego lo que hago es situarla en un punto estratégico de la ilustración, ¿vale? En este caso, cada dibujo lo vamos a tomar con una ilustración concreta, ¿vale? Aunque es una doble página, pero si os fijáis yo lo que hago es sitúo todos los elementos dejando un hueco bastante, digamos, entendible aquí, que me direcciona, que es un triángulo que me está señalando claramente quién es el centro de esta ilustración. Este hueco que he dejado aquí para que respire la ilustración no solo es para respirar, sino que es también para indicarme y para que me dirija la vista al personaje que quiero que tú veas, ¿vale? Entre todos ellos el importante es el que está aquí, ¿vale? En este caso, en el de abajo, si os fijáis, hay un montón de niños aquí jugando en unos columpios y el personaje principal sigue siendo el de rojo, ¿vale? Ya lo vamos a saber porque en la previa hemos visto que este era el personaje principal, al verlo en la siguiente ilustración entendemos que seguimos hablando de la misma persona, ¿vale? Pero aún así sí que lo he situado en una de las verticales donde, bueno, es conocido que tenemos una forma de leer y de entender las imágenes, entonces hay ciertos puntos en los que el ojo hace una parada técnica, vamos a decir, ¿vale? Siempre que situemos un elemento importante en uno de esos puntos en el que el ojo para sí o sí, nos estamos asegurando de que tú te fijes en ese elemento, ¿vale? En este caso viene siendo un poco igual, ¿vale? De todas formas, veis que está encuadrado constantemente dentro de un cuadradito que es el bloque de la casa, el cuadradito de la ventana y luego ya está ese personaje ahí dentro, ¿vale? Tenemos
el siguiente personaje. Y este cuento lo he elegido porque tiene de curioso que al personaje en principio no le vemos hasta el final, ¿vale? Es un personaje que ha perdido su identidad, no sabe quién es, y entonces va a ir rescatando de cada animal que se le va presentando en el camino, va a ir rescatando una letra hasta componer su nombre, ¿vale? Entonces había que hacerle, había que insinuarlo, en los que somos adultos ya vamos sabiendo un poco qué puede haber en una lechuga que tenga ojos así saltones, ¿vale? Pero los niños no. Entonces siempre había que buscar la fórmula para que el personaje se viera pero no estuviera, ¿vale? Aquí la hoja le tapaba, entonces se veía como un reflejo o dejaba un rastro de baba mientras andaba por... ¿Veis? En este, el personaje, o lo poco que se va a ver del personaje, que es esta colita de aquí, si os fijáis, yo os estoy llevando con el texto, en este caso, hasta el personaje, ¿vale? Generar un camino dentro del dibujo también nos ayuda a identificar dónde está el personaje principal, ¿vale? Bueno, esto ya son varios ejemplos de lo mismo y sí que quiero llegar a esta versión, os he contado antes, que era un cuento que lo quería trabajar un poco para juvenil, sin ser un cómic, pero dándole ese toque de viñetas y demás. Y entonces lo que hice también, aprovechar el propio dibujo, no solo para dirigirme al personaje que está aquí, ¿vale? Veis que esto está rodeando y ya no solo la mirada, sino que el pico, incluso la pluma que está cogiendo, me está dirigiendo al personaje principal, sino que uso el personaje secundario como recurso para crear la viñeta del cómic, ¿vale? Lo bueno que tiene la ilustración, la infantil y bueno, la ilustración en general, diría yo, es que nos permite muchas licencias a la hora de romper una estructura anatómica y hacer que ésta funcione, ¿vale? Sin ser realmente correcta. ¿Vale? Siempre controlando, ¿no? El error, yo siempre suelo decir en las clases, el error, si es deliberado, puede pasar por no ser un error, pero si el error lo he hecho sin querer, si he cometido un error sin querer, es un error y se ve que es un error, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros rompemos la figura para conseguir un recurso, entonces es totalmente válido y encima pues estáis entregando algo de vosotros, que es la creatividad, para pues generar nuevos lenguajes y demás, ¿vale? Aquí veis que el pájaro lo mismo, lo que hace es directamente nos dirige al personaje que nos interesa, ¿vale? Vale, estos son diferentes versiones de la misma ilustración y demás. Vale, voy a pasar al siguiente, ¿vale? Voy a abrir primero el de Jaco, ¿vale? Este es un cuento que, en el que el personaje, el principal es un niño que se llama Miquel, ¿vale? Y va a sufrir dos pérdidas durante este cuento. Una la de su abuelo y otra la de su juguete preferido, ¿vale? Entonces, el cuento comienza con la presentación de los personajes principales, ¿vale? Aunque aquí el abuelo evidentemente va a desaparecer, ya no vuelve a aparecer casi en esta historia, pero sí que te anticipo el personaje que sí va a ser importante también dentro de esta historia, ¿vale? Son pequeñas, digamos, pistas que le estamos dando al lector para que ya sepamos que este señor le ha pasado el testigo a Jaco, que es el juguete preferido de Miquel, que es el personaje, ¿vale? Vale, veis que aquí es fácil identificar, no hay mucho personaje, o sea, si estamos hablando de Miquel, Miquel solo puede ser uno, y el Aitite solo puede ser otro, ¿vale? ¿Qué hago teniendo en cuenta que esto va a ser así prácticamente en toda la dinámica del cuento? Pues yo la decisión que tomo a la hora de crear este cuento es hacer que solo veamos a Miquel constantemente y que Jaco esté presente pero nunca le veamos hasta el final, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hago presente? Pues bueno, le puedo hacer presente a través de la mirada de Miquel, ¿vale? O con la proyección de la sombra de ambos, porque estamos hablando de ellos dos. En este caso los principales diríamos que son ellos dos, ¿vale? Aquí, aunque no aparece ninguno de los dos, porque la ilustración invitaba a otra cosa, lo que hago es, si os fijáis, el personaje es este cajón, ¿vale? Lo que he dicho antes, el personaje no necesariamente tiene que ser un objeto vivo, o sea, una persona viva, perdón, puede ser un objeto inanimado, ¿vale? Entonces, aquí lo que hago es anticipar también un poco de qué va a ir esta historia, ¿vale? Estamos hablando de que tiene dos pérdidas, el juguete y el abuelo, ¿vale?
Entonces yo ya anticipo, cuando digamos al juguete se le acaban las pilas, el niño va al cajón de las pilas, pero justo en el cajón de las pilas también están las medicinas de su abuelo, ¿vale? Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Lo que estoy haciendo es un paralelismo entre los dos personajes que van a tener cierta relevancia en esta historia, ¿vale? Ya veis que las líneas también me están ayudando a centrar la vista en este punto. Aparte de que todo esto es blanco, los vacíos también nos pueden ayudar a centrar, ¿de acuerdo? Vale. Volvemos a Miquel, ¿vale? Miquel le dan la noticia y si os fijáis, los personajes que a mí no me interesan en este caso, y no es un recurso que me he inventado yo, porque esto lo llevo viendo en varias series de dibujos animados, el personaje adulto que aquí no nos interesa, lo ponemos fuera de cámara. Bueno, lo intuimos porque aparece ahí una parte de él, pero no es importante, ¿vale? ¿Por qué no es importante? Porque a mí lo que me interesa en este texto es lo que siente Miquel, que es en quien estamos proyectando el mensaje que queremos lanzar al lector, ¿vale? Entonces, si yo pongo una imagen o al personaje más alejado para poder ver a la madre y al niño, estoy perdiendo la parte importante del personaje, que es la expresión y el sentimiento que me tiene que transmitir, ¿vale? Entonces, a la hora de poner un personaje, no tengáis miedo nunca de que el personaje no salga entero, que se le vea solo un cachito, aunque no sea la cara, que suele ser lo más expresivo. Según lo que queremos transmitir, el personaje nos tiene que ayudar, no perjudicar, ¿vale? Entonces, si yo lo que quiero es ver la expresión de Miquel, tiraré hacia su cara, pero si no es la expresión lo que quiero ver, o quiero llegar a un sentimiento mucho mayor, como vamos a ver luego, tendré que pensar cómo hacerlo para que ese personaje lo vea, pero me transmita lo que me tiene que transmitir, ¿vale? Vale, aquí lo mismo. Yaco en todo el cuento va a ir apareciendo por cachos, no se le va a ver nunca entero, ¿vale? Lo importante de Yaco, como he dicho antes, es lo que el niño siente, ¿vale? La cara del niño, por supuesto, siempre a la vista. Parecida, y vuelvo al paralelismo entre las medicinas y las pilas, ¿vale? Aquí, como veis, el niño es importante, pero lo que tiene entre manos también. Entonces, no pasa nada porque yo le parta la cara así a Miquel. Es más, si os fijáis, parte de su expresión está en la medianil, ¿vale? Yo lo que quiero que os fijéis es en esta parte, ¿ok? Sí que hablamos de Miquel otra vez, Miquel y Yaco como un dibujo, y aquí sí que me interesa hablar del personaje, de lo que va sintiendo en un transcurso de tiempo, ¿vale? ¿Cómo consigo, digamos, interpretar este tiempo o este paso de tiempo de una forma muy, muy simple? Haciendo diferentes acciones, por supuesto. Y por otra cosa más, que son pequeños detalles que luego nos pueden ayudar también a contar una historia paralela a lo que dice el texto, ¿vale? Al niño se le ha caído un diente, ¿vale? Desde que tiene el diente entero hasta que se cae un diente, sí o sí ha tenido que pasar un tiempo. Es el tiempo en el que va a pasar lo que va a pasar, y es que Yaco se estropea, ¿vale? Vuelvo a meter paralelismo entre una cosa y la otra, entre la enfermedad del abuelo que se ha ido al hospital y pues Yaco que se ha estropeado, ¿vale? Y no lo consiguen arreglar. Pasa el tiempo, el paso del tiempo es evidente, ¿vale? Aprovecho el paso del tiempo como el viento, las plumas que se las llevan. Aquí realmente el que es protagonista es el paso del tiempo, no es ni el reloj ni las plumas, o sea, esta ilustración digamos que es un poco decorativa, ¿vale? Y aprovecho otra vez el recurso del dibujo para dejar hueco al texto, que también formará parte de la ilustración siempre, ¿vale? Volvemos a lo mismo, intento de arreglo, y aquí sí que lo que hago es ubicar en este cajón de aquí la cabecita de Miquel con la expresión bien clara para saber lo que está sintiendo Miquel al ver que su juguete no tiene nada que hacer, ¿vale? Se ha estropeado y no hay forma de arreglarlo. Si os fijáis, vuelvo a meter un poco un paralelismo entre lo que es el objeto y el ser animado y meto unas tiritas, ¿vale? ¿Por qué están ahí? Ahora no lo sé, pero luego lo vamos a ver, ¿vale? Muere el abuelo, muere Yaco y Miquel se queda solo. Están sus padres, están tal, ¿no? Pero el sentimiento de pérdida, ¿vale? Lo que hice fue simplemente aislar al personaje completamente de lo que es la ilustración, ¿vale? Un movimiento un poco arriesgado, porque si esperamos cuando vemos un cuento encontrarnos una página llena de cosas,
pero bueno, creo que fue bastante bueno, fue una cuestión que acordamos entre el autor y yo también, entonces, si os fijáis, carecer también de toda información nos ayuda a potenciar, ¿vale?, la emoción que quiero transmitir de Miquel, ¿vale? No hay distracción posible, ¿de acuerdo? Volvemos a lo mismo, emoción de Miquel, y ya, pues bueno, la despedida definitiva del abuelo. El abuelo y Jaco se van, ¿vale? Si os fijáis, ya aquí el abuelo y Jaco empiezan a ser un poco la misma persona, ¿vale? Y vuelvo a trabajar un poco con la idea del paso del tiempo, ¿ok? El hecho de situar al personaje en este punto, primero, es un punto también estratégico de donde tú vas a parar a mirar al personaje, pero todo esto, incluso esta curva que viene aquí, me lleva a la parte central del personaje, que si te fijas qué casualidad, Jaco está justo ahí, ¿vale? El hecho de que se haya hecho el dibujo significa que ha pasado tiempo, ¿vale? El hecho de que todo este rato él esté solo significa cómo está Miquel en ese momento, está un poco, pues bueno, pasando ese duelo. Pero dejo un espacio todavía y te meto el anticipo. Es lo que he dicho antes. No necesito que el personaje salga entero. Es más, si este personaje viéramos cómo va a salir, estaría cortado un poquito más aquí, que es el sangrado de la ilustración, ¿vale? Y la siguiente, los personajes están representados, pero no están físicamente en la ilustración, ¿vale? Estoy haciendo también paso del tiempo, he acabado el dibujo, y no solo lo he acabado, ha pasado algo en todo este tiempo, y es que he estado jugando con este niño y me he ido. Y te acompaño a que te pires, con las pisaditas que se van, ¿vale? Definitivamente le traen a Jaco no arreglado, pero sí más o menos parcheado de alguna forma para que él tenga una representación de su abuelo, y aquí vuelven las tiritas, como he dicho antes. Aquí, ¿qué me importa en todo esto? ¿Me importa Jaco? No, porque Jaco no es nadie en este caso. ¿Me importa Miquel? Bueno, la sonrisa para ver que está feliz, pero lo que me importa es el abrazo. Es el que él se aferra a algo que él necesita, ¿vale? Si os fijáis, fíjate, es una ilustración de Miquel. Miquel no aparece, aparece parte del cuerpo, el hombro y poco más, ¿vale? Y finalmente ya sí que aparecen los tres protagonistas de la historia, pues ya para despedirnos y para, pues bueno, pues dar un poco ese punto de vista esperanzador de lo que trata el cuento, ¿vale? A diferencia del anterior, que tenía mucha más carga, este tiene menos carga, pero sí que te lleva una mayor responsabilidad hacia el personaje, porque sí, el personaje tiene que transmitirte todo y tienes que poner todo el peso sobre él, ¿vale? En ejemplos como el que os voy a enseñar ahora, la carga está compartida entre varios personajes, de forma que la ilustración puede convertirse en una especie de juego en la que, pues bueno, en cada personaje tú vas viendo una acción o va pasando algo o te entretiene de alguna manera, ¿vale? Este cuento tiene muchísimos personajes, tiene 7 animales principales y 7 antagonistas, ¿vale? Bueno, esto como ilustración, paso del tiempo, ¿vale? Es una secuencia, una imagen secuencial que también, bueno, pues según lo que necesitemos nos puede ayudar, ¿vale? Vale, esta ilustración es interesante porque aquí lo que quiero es también, una vez más, meter el anticipo. Aquí tenían que aparecer como amenaza a los personajes, los malos, ¿vale? Ellos son unos personajes que viven en una isla muy bonita, muy preciosa, con un árbol que da miel y entonces, pues, tiene un panal que da miel y viven muy felices, pero la tormenta les lleva a enfrentarse a otra isla en la que ya hay personajes que ya no son tan bonitos ni tan buenos, ¿no? Son un poco abusones, vamos a decir. Entonces, esa amenaza, teóricamente, según me dieron el texto y un poco la descripción de lo que querían, tenían que aparecer detrás de las rocas, y lo que hice, sí, ¿vale? Detrás de las rocas, pero no de las que ves, ¿vale? ¿Por qué? Porque me parece mucho más amenazante la silueta de ese garfio que va a llevar uno de los personajes que el hecho de que aparezca el personaje en sí, ¿vale? El misterio, yo creo que es mucho más interesante si lo sugiero en vez de si te lo muestro, ¿vale? Vale, y aquí viene ya lo que os decía. Esto ya es una ilustración con una carga tremenda, con un montón de personajes, en la que
la carga de responsabilidad está repartida en todos ellos, ¿vale? Porque cada uno de los personajes está haciendo algo con uno de los antagonistas, ¿vale? Entonces, es una ilustración muy interesante porque es muy completa y encima pues te lleva a una lectura. ¿Cómo ordeno aquí los personajes para que no nos perdamos y no sea un caos total, aunque a priori lo parezca? Si os fijáis, todo esto tiene un camino de entrada y de salida, ¿vale? El camino en este caso, a diferencia del anterior que os he enseñado del caracol, no está compuesto por un vacío entre objetos, sino que está compuesto por los propios personajes, ¿vale? ¿Eso que me obliga? Me estás obligando o te estoy obligando a que pases por todos, que no te olvides de ninguno, porque son todos importantes, ¿vale? En este caso lo mismo, hay muchos personajes, todos tienen algo de importancia, pero lo mismo, yo te dirijo de aquí y para acá, ¿vale? Y por si acaso te lo refuerzo con los ojos de este individuo que está mirando hacia al que está sufriendo las consecuencias en la ilustración, a estos que te están dirigiendo la mirada hacia aquí, ¿vale? Pero si os fijáis, está muy orientado y ese camino está en todas muy bien planteado para que tú entres por un lado de la ilustración, ¿vale? Normalmente suele coincidir por el de la salida del anterior, ¿vale? Entres por un lado de la ilustración y salgas otra vez, ¿vale? En este caso la dirección te la está marcando el árbol, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí necesitaba dos escenas, ¿vale? La primera pasa en el entorno del tronco, de la rama, y la segunda, lo que vamos a hacer es verla allá donde acaba, en ese vacío que he dejado para esa acción, ¿vale? Lo mismo que antes. Aquí el personaje la maldad que está haciendo el personaje malo me interesa mucho, pero como el que se enfada es la salamandra, que es significativamente más pequeña que el personaje malo, entonces lo que hacemos es centrarnos en la salamandra y al otro personaje pues hacer lo posible para que por lo menos se vea la maldad, pero nada más, ¿vale? Me puedo imaginar qué cara tiene cuando está haciendo eso que está haciendo, ¿vale? Y aquí igual. Aquí entramos y salimos otra vez, ¿vale? Dos escenas diferentes, la división la pone el árbol, ¿ok? Aquí son también dos situaciones diferentes, el que se esconde y el que está suelto por ahí, ¿vale? El que se esconde está delimitado por su marco, no tiene escapatoria, y estos lo mismo, aquí si os fijáis hay principalmente una dirección, ¿vale? Los demás los vas a ver, pero todo te indica a que salgas, de hecho este es el que te está invitando a salir de la ilustración. Lo mismo, cojo todos los personajes y direcciono hacia aquí. Lo que pasa es que aquí estoy dejando un vacío en un punto estratégico para que nos fijemos en que aquí están todos a lo lejos mirando lo que está en el otro punto estratégico, que es la colmena, que aparte tiene un color bastante más destacable para que lo veamos a la primera, ¿vale? Color y tamaño, eso también nos ayuda a situar al personaje y a darle importancia, ¿vale? Direccionalidad. Y esta sí que es un caos auténtico, aunque tampoco lo es tanto, ¿vale? Si os fijáis, tenemos, ¿vale? Entrada por el palo, el codo y el brazo, ¿ok? Sí que tenía que ser un poco caótico porque es consecuencia de esta en la que ya están todos bastante embarañados, pues había que hacer una ilustración pues un poco más potente, ¿vale? La siguiente es ellos que se dan cuenta, entonces aquí lo mismo, va siguiéndoles uno a uno, de izquierda a derecha, como leemos. Y aquí esto está hecho a propósito como si fuera el marco para la canción que van a cantar y los personajes están pues siempre en círculos, un círculo y dos círculos, de forma que tú los puedas ver a todos, ¿vale? Y acabóse, en este caso el cuento, ¿vale? Por último, en esta quería enseñaros un poco, ¿vale? También la forma de tratar, esto ya es para juvenil, en la que ya el texto es mucho mayor, entonces no tenemos espacio para hacer una ilustración a página completa y meter el texto sin que se vea perjudicado igual o tapado por algún personaje, entonces lo que hacemos es generar viñetas. Para poder hacer posible esta, por ejemplo, del tranvía, ¿vale? Tengo que anticiparte el espacio
y hacer una situación en la que se vea el tranvía, de forma que ya cuando vengo aquí yo entiendo dónde estoy y sitúo a todos los personajes, ¿vale? Aquí el protagonista no son los personajes, sino que es la propia ciudad, ¿vale? Por eso está ahí, por eso le he dejado ese vacío, por eso está enmarcada, de hecho, entre los personajes y las letras, ¿vale? Esta es interesante también, lo mismo que hemos hablado antes, porque estoy haciendo el transcurso, estoy trabajando un poco el transcurso del tiempo de la caminata, y lo que hago es te dirijo con los personajes y el texto, ¿vale? Desde que empieza la ilustración hasta que sale. Cada uno va a tener su texto junto a él para que lo entendamos y que tenga un sentido las expresiones de cada uno, ¿vale? Plano detalle de lo que hace la profesora y luego uno general de lo que están haciendo los alumnos. En ese caso juego un poco todo, ¿vale? Esta es interesante porque aquí lo que hago es crear una ilustración con dos planos completamente diferentes, ¿vale? Como necesito, en este caso, que el personaje del niño con el balón esté diciendo algo y que los demás le respondan y no están en el mismo sitio, ¿vale? Hay una distancia entre donde están jugando, como se ve aquí, y los que están sentados. Necesito pues crear una imagen falsa, digamos, de dos espacios que se juntan, ¿vale? Vale, lo mismo, dirección para ver la escena que están viendo, que es esta, ¿ok? Vale, esto es simplemente para que veáis un poco cómo voy planteando entradas, salidas, pesos importantes de la ilustración y demás, ¿ok? Y ya como último, antes de ponerme a dibujar, y hablando del personaje, en este caso hay un protagonista y luego hay por cada ilustración otro protagonista que le va a acompañar al personaje, ¿vale? En este caso el personaje principal aquí es él, que es muy chiquitín, ¿vale? Y entonces yo lo que hago, aprovechando las alas de la paloma, que no necesito que estén completas, lo que hago es dividir la escena en dos partes para tener el espacio del texto y dirigir la mirada al punto en que a mí me interesa que esté él, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que hemos dicho antes. Esta sería una de las verticales en las que el ojo para, y no exactamente del todo, pero sí que también sería una de las intersecciones entre una horizontal y vertical, que es uno de los puntos más importantes de la ilustración, donde nos interesa situar lo que queremos mostrar, ¿vale? Aquí el personaje se ve envuelto por los malos, vamos a decir, ¿vale? Y veis que aquí juega un poco lo mismo con los sentimientos bueno, en este caso del padre, que es el que le va a dar la explicación al niño, pero si os fijáis aquí ya tenemos el personaje que a mí me interesa, que es el monstruo. Él ya nos está mirando, ¿vale? Y la madre, que está un poco ajena a todo lo que está pasando porque ella no ve los monstruos, los está viendo el personaje principal. Veis que lo que hago es, para darle también su hueco en la ilustración, hago que el propio personaje le esté envolviendo, ¿vale? Porque este gigante, según dice el texto, es el gigante de su madre, ¿vale? Habla con él, por eso le mira, pero es el gigante de su madre, ¿vale? Aquí interactúa él con su propio gigante. Este gigantito que hay ahí, que no es tan gigante, es digamos, su gigante, que como veis no le gusta mucho. ¿Cómo podía hacer esa ilustración? Pues a mí me gustaba mucho la idea del espejo, ¿vale? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que vemos cuando nos miramos al espejo, ¿vale? Además, bueno, ya sabemos que Carroll hizo lo mismo con Alicia. De hecho hay una que se llama Alicia a través del espejo, precisamente, ¿vale? O sea que la cosa es que me parecía muy interesante para reflejar, ¿vale?, parte de lo que él veía en el personaje y tal, y también mostraros un poco los sentimientos de él, ¿vale? Aquí igual, la dirección del personaje. Siempre el gigante va a estar acompañado o pegado al personaje al que pertenece. Él es el protagonista y por eso está, como veis, una vez más, aislado en un punto estratégico, ¿vale? Y lo que va a hacer es dirigirme la ilustración hacia lo que él está viendo, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos aquí los personajes. Fijaros también en las curvas
una curva del personaje, digamos, grande interactúa perfectamente con la curva del pequeñito, ¿vale? No, todo eso tiene que estar pensado en el boceto inicial, que no tengo aquí, ¿vale? En el boceto inicial, el primer planteamiento que yo hago para esto son 2 rayas, para manejar y entender cuál es la dirección de cada uno de los personajes, ¿vale? Y a raíz de eso ya lo que hago es generar digamos, la masa de volumen y después el dibujo, ¿vale? Aquí igual, el personaje, el gigante, vamos a decir, pertenece a una hormiga. Yo no puedo dibujar un gigante entero y pretender que en la ilustración tú estés viendo la hormiga, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer, siendo los dos igual de importantes, que aparezcan y que me transmitan aquello que quiero que me transmitan? El recurso, ¿vale? Para la fuerza de la hormiga, para demostrarte que es fuerte, que no es tan pequeñita como aparece, es ponerme muy cerquita de la hormiga. De forma que al generar mayor tamaño en un objeto que tú concibes como pequeño, le estás dando más fuerza, más importancia, más peso, ¿vale? Pero por contra, consigo lo mismo con el gigante. El hecho de que solo pueda ver el pie del gigante me está dando una idea de lo grandísimo que es ese personaje, ¿vale? Aquí lo mismo, digamos que él está aquí encerrado, pero lo que nos dirige con esta espiral y la salida es el gigante a su propio dueño, el personaje, el pájaro que vuela, ¿vale? Y en esta ya no hay más ilustraciones, bueno, ya quiero decir acabadas, pero funcionaría un poco de esa manera, ¿vale? ¿Ok? Vale, pues hasta aquí el tema de cómo planteo y cómo voy, bueno, cómo interiorizo el texto y lo intento transmitir a través del dibujo, ¿vale? Dando importancia y pesos a aquello que lo necesita en la ilustración y dejando de lado o no dándole tanta importancia a aquello que no lo necesita, ¿vale? Sí que os diré, suelo decir también en el máster y lo repito y lo repito y lo repito 1000 millones de veces, que el personaje, iba a decir, ahora me he perdido, perdonad, estaba intentando cerrar. Vale, que el personaje que tú vayas a usar, la ilustración que tú vayas a poner, no necesariamente tiene que ser la que aparece en el texto, ¿vale? Ser textuales al texto en ciertas edades, como el infantil, es necesario, pero luego llega ya un momento en que el lector o el que va a recibir la historia ya discurre un poquito más y tiene unos mecanismos más complejos y puede entender cosas más allá de lo que se está diciendo en el texto. Entonces, yo como ilustrador, lo que defiendo siempre, lo que quiero que la gente entienda es que si yo tengo un arma potente que es el dibujo, lo que vamos a hacer es entregarte algo que complemente al texto, no que sea textualmente lo que dice el texto, ¿vale? Entonces, si tenemos la posibilidad y no es un cuento para niños, vamos a intentar pues dar un poco más de nosotros mismos y entregar eso que va a hacer que la ilustración sea nuestra y personal, ¿vale? Ok, pues si os parece, voy a pasar a dibujar un poco, ¿vale? Aquí esta es una ilustración de un cuento que nunca vio la luz, pero bueno, que ahí estaba el planteamiento entero hecho, y es una ilustración sobre Nico, que es un personaje secundario de un cuento que sí que vio la luz, ¿vale? Entonces, Nico en este caso es un personaje que tiene mucho mundo interior, ¿vale? Y yo lo representamos en su día como un topo, ¿vale? Porque él es un personaje paz, entonces él, claro, esa alta sensibilidad le hace que sea de cierta manera introvertido, pero por el hecho de no tener que exponerse demasiado. Pero no introvertido a que no tiene, de hecho tiene su grupo de amigos y demás, pero él siempre está un poco, pues bueno, es de los que, pues bueno, absorbe, ¿vale? Más que hablar y entregar, ¿vale? Entonces, voy a poner los elementos que ya están dibujados, más o menos, ¿vale? Y, como veis, en este caso soy bastante fiel al planteamiento del dibujo, pero bastante fiel hasta cierto punto. Cuando yo estoy dibujando la taza final, la taza tiene algo que ver con la que había en el boceto, pero no sigue exactamente el dibujo del boceto, ¿vale?
Nosotros pensar que yo el boceto lo hago a mano, lo hago en cuadernos como los que veo aquí encima de la mesa, y lo hago así de pequeñito, ¿vale? A la hora de plantear una escena no necesitamos que el papel tenga el tamaño final. De hecho, en pequeñito es mucho más fácil plantear cosas y encima nos obligamos a prescindir de hacer el dibujo porque no nos va a caber el detalle en un tamaño tan pequeño, ¿vale? Entonces luego yo me doy la libertad creativa de ir diseñando y generando el contenido, ¿vale? Y me va a dar digamos, esa libertad, ¿vale? Os anticipo que Nico quedaba más o menos así, pero lo vamos a volver a hacer. En este caso os cuento la ilustración y es un poco lo que venía diciendo antes, que no tienes que ser textual para con el texto que te han dado, ¿vale? Entonces está hablando de que Nico está dándole vueltas a la sopa a la hora de la cena por algo que ha pasado, ¿vale? Entonces yo ahí jugué un poco con, pues eso, empiezas a filosofar y dices, joder, estás dando vueltas, estás sumergido, estás en tus pensamientos, igual en principio iba a ser una sopa de letras incluso para poder meter algún texto subliminal ahí escondido y demás, cosa que hicimos con Bruna, que era el personaje principal del otro cuento que sí salió, ¿vale? Pero bueno, dije, pues vamos a ver, si está sumergido en sus pensamientos, ¿por qué no va a estar sumergido en esa sopa? ¿Vale? Y entonces yo cogí al personaje y directamente lo metí dentro de esa cuchara que da vueltas, ¿vale? Estoy sumergido, estoy dando vueltas a las cosas, que es lo que él está haciendo, ¿vale? Estoy representando con un dibujo que realmente no es posible, pero estoy representando una idea, ¿vale? Y para eso nos quieren como ilustradores. Y estoy usando al personaje para representarte esa idea, ¿vale? Entonces, yo personalmente trabajo mucho con el lazo. A mí me parece que para iniciar el dibujo y para hacer un proceso, digamos, de planteamiento de volúmenes y demás al principio y para lo del color, es una forma rápida de proceder y encima, pues bueno, según qué tipo de acabado queramos, nos puede valer digamos, esa definición que da el lazo que el pincel a secas pues puede no dar, ¿vale? Porque al final del pincel le vamos dando pinceladas con la brocha y pues bueno, pueden quedar pelillos, pueden quedar irregularidades que con el lazo evitamos, ¿vale? De todas formas, ese es mi truco, ¿vale? Es como yo trabajo, ¿de acuerdo? ¿Veis que está aquí Nico? Cuando vaya a crear el personaje, en este caso es un animal, ¿vale? Cuando vamos con humanos nos conocemos ya muy bien y tenemos muy claro cómo es un humano, entonces deformar al humano siempre nos va a resultar mucho más fácil que deformar a un animal, ¿vale? Truco que yo doy, en este caso el topo es relativamente fácil, pero truco que yo doy para cuando vayamos a crear un animal, aunque no sea exactamente o anatómicamente o biológicamente ese animal, ¿vale? ¿Cómo puedo hacerte creer que ese animal es lo que es, en este caso un topo, ¿vale? Vamos a coger características principales de ese personaje y las vamos a aplicar, ¿vale? Normalmente en un topo, ¿qué se suele hacer? Ponerle gafas, ¿vale? Pero luego, ¿qué tiene un topo? Un topo, ¿qué hace? Escarba, entonces tiene que tener unas manos fuertes y unos pies fuertes, ¿verdad? Más las manos que los pies porque escarba con las delante. Entonces vamos a jugar con esas características, ¿vale? Eso a la hora de crear un personaje y diseñarlo es importante que lo penséis primero, ¿ok? Uno de los ejercicios que yo planteo en el máster a mí me parece súper interesante y súper creativo además, es dibujar 100 pájaros, ¿vale? 100 pájaros diferentes y no necesariamente tiene que ser un pájaro real. Es más, pretendo que os animéis a no dibujar un pájaro real, ¿vale? La única premisa que tiene este ejercicio es que aquello que tú me entregues me tengo que creer que es un pájaro. Me da igual que sea cuadrado, que sea octogonal, me da igual. Tiene que ser un pájaro. ¿Cómo consigo que sea un pájaro? Un elemento cuadrado. ¿Qué le tengo que poner a un pájaro? Un pico. Alas, ¿no? Sí, entonces, es decir, tiene unas características de las que no nos podemos escapar, ¿vale? O sea, es un poco retroceder a cuando éramos niños, en las que tú hacías una cosa rara con 4 patas hacia el suelo, totalmente paralelas, y decías que era un perro. Y a ver quién te discutía que no lo era. ¿De acuerdo? Pues en este caso es igual. Y encima, me reitero con lo que he dicho antes, en la ilustración se nos permite, ¿vale?
Está bien, es incluso de agradecer, ¿vale? Que seamos creativos y podamos romper un poco con esas formas. Siempre que el error sea deliberado, os lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, ¿vale? Que se ve perfectamente cuando no... Vale, pongamos que yo a Nico le he cogido primero esta forma, ¿vale? Por el pincel que voy a usar, lo que voy a hacer es rellenar de un color sólido blanco el objeto que voy a pintar, ¿vale? Porque el pincel que yo uso en este caso tiene transparencia y encima está en modo multiplicar. ¿Qué quiere decir eso? Que igual la primera brochada te parece que está bien y luego vas a meter por detrás, yo qué sé, si voy a dibujar el pantalón o lo que sea y pintas algo por detrás de ese personaje, se va a transparentar, entonces va a quedar mal. Eso lo evito si yo cojo y primero hago un sólido y después de ese sólido, en ese sólido empiezo a pintar, ¿vale? Todo lo que ponga por detrás en las capas de atrás no se va a ver, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con las capas de Photoshop y demás, o con el digital, ¿vale? Bueno, con las capas en digital, ¿vale? Sabed que siempre la capa que está por delante va a ocultar la información de la capa que está por detrás, ¿vale? Entonces, si la capa de delante es translúcida, vamos a entrever lo que está detrás, cosa que en ciertas ocasiones nos puede interesar, ¿vale? Bueno, visto que ya sabemos que el volumen es así, lo que voy a hacer es bloquear esos píxeles aquí y darle un poco de sombras y demás, ¿vale? Para jugar luego. Vale, control D. Suelo hablar mientras trabajo, ¿vale? Diciéndome los atajos del teclado y demás. En este caso le voy a hacer un poco más grande la nariz. Ahí va. Y vamos a desbloquear y poner otra capa así, pumba. Y le voy a dar otro color cualquiera. Suave porque luego le reforzaré eso. Vale. Voy a abrir otra capa y le voy a generar. Ok. En este caso no voy a rellenar porque lo que quiero, como el pincel ya os he dicho que está en multiplicar, si yo pinto sobre la capa en la que ya he pintado va a multiplicar sobre lo que ya había pintado antes. Pero cuando generas una capa nueva no está multiplicando sobre lo de abajo. La otra capa es otra capa independiente, ¿vale? Entonces empezamos de cero. ¿Qué pasa cuando tengo un pincel en multiplicar? Que tengo que ir pintando de claros a oscuros. Pero si luego tengo que recurrir a un claro sobre un fondo oscuro, pues eso, con generar una capa ya lo tendría hecho, ¿vale? Sin más, es un poco para que se vea la diferencia. Vale, lo que he dicho antes. Aquí a Nico le voy a poner primero esto aquí y voy a... con el lazo, lo bueno que tiene es que podéis preguntar lo que queráis en cualquier momento, os digo por si... y los que estáis también online, luego os leeré las preguntas o Íñigo me transmitirá y responderé, ¿de acuerdo? Lo bueno del lazo, o yo uso mucho el lazo, de una forma, bueno, juguetona voy a decir, ¿vale? Muchas veces dibujo directamente con el lazo. Yo creo la silueta, pese a haber tenido aquí el dibujo base, pero voy haciendo dibujo con el lazo, ¿vale? Luego lo remato y lo defino y todo lo demás, pero en principio a mí me gusta darle, vale, me voy a ir quitando así, ok, vale, y aquí va uno, B, y por detrás, vale, para que entendamos lo que hemos dicho antes, voy a primero igual luego hasta lo saco un poquito más, pero al principio lo voy a dejar ahí. ¿Veis que al rellenar
como he opacado antes la silueta principal, ya no hay problema, no me va a dar ningún tipo de problema, ¿vale? Y este lo voy a poner un poco más oscuro, aunque creo que lo voy a sacar un pelín, control Z, estoy en este, y dejarme ver porque igual está en automático, selección automática que no lo quiero para nada, vale, y este está aquí, y entonces ahora sí. Vale, cuando trabajéis con Photoshop y vayáis a hacer una selección y veis que se mueve algo que no queréis que se mueva, es porque probablemente tenéis puesto alguna cosita que hace que se mueva la capa que tocas y no la que quieres, en la que estás, ¿vale? Entonces, simplemente para que sepáis lo que ha pasado. Ok, ya voy a aprovechar la misma capa del topo, le voy a poner así un poco de pelo. Vale, le voy a dar un poquito más oscuro ahí, control D. Vale, ¿por qué le echo la mano aquí fuera? Porque Nico, hemos dicho que tiene una cosa muy curiosa y es que tiene un mundo interior que pese a estar con sus amigos, él, digamos que, bueno, se autoprotege un poquito, ¿vale? Entonces a mí se me ocurrió la idea, cuando planteé el cuento, es que Nico siempre llevara un paraguas, llueva o no llueva, que luego iba a venir muy de la mano porque al final del cuento tiene que llover, ¿vale? Y ese paraguas nos va a ayudar, ¿vale? Pero me parecía interesante que Nico llevara el paraguas porque en las ilustraciones en las que hablamos de que él está ahí, pero que bueno, pues es un poco retraído, era muy interesante que apareciera y que estuviera con sus amigos, igual un poco apartado también para demostrar esa parte de, bueno, sí, pero no, ¿vale? Y era muy importante taparle un poco con el paraguas, ¿vale? Porque, bueno, me parece que es una metáfora muy buena lo del paraguas, ¿vale? Y en este caso, el hecho de que el paraguas esté abierto aquí, luego lo centraré, ¿vale? Aquí, el hecho de que el paraguas esté abierto dentro de la sopa, me parece casi hasta más interesante, ¿vale? Porque dices, qué tontería, dentro de la sopa va a estar con el paraguas, se va a mojar igual, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un momento de fragilidad en el que está con el run run en la cabezota y lo que más necesita en ese momento es estar totalmente retraído en sí mismo, ¿vale? Todo esto que os digo no es que lo sepa yo porque soy muy listo, sino que el autor tenía una hija con Paz y entonces esto está, digamos que es algo que me ha ido orientando él, ¿vale? Dentro de que él me decía pues cómo se sentía la niña y yo iba intentando representar desde el desconocimiento ese sentimiento o ese rollo. Me voy a coger, para empezar, esto, ¿vale? Esto lo voy a dar así, lo voy a transformar para darle un poco la orientación que a mí me interesa. Ok, control J para duplicar, hacemos un poquito más grande y lo coloco ahí. Vale. Más o menos lo que es la base de mi personaje ya está. Vale, podríamos añadir, aunque no es que sea demasiado, una colita, ¿vale? Y para que esto no quede mal ahora, porque ya está coloreado, lo que voy a hacer es coger parte de aquí, ok, control J, ¿dónde he puesto yo la colita? Aquí, vale, no, este no, este, vale, y voy a, porque si pinto ahora, como es un multiplicar el pincel, me iba a dejar una marca muy fea, pero si yo clono eso
y le digo, céntrate a este elemento, lo uno y luego lo uno al cuerpo, ya hemos conseguido que el cuerpo entero esté, y sin romper un poco eso, ¿vale? Veis que no he mentido antes, yo mientras voy haciendo, voy creando, ¿vale? Y este tipo de cambios de decisión, oye, le voy a poner una cola aquí, le voy a poner la uña no sé cómo, le voy a hacer todo eso, si yo ya hubiera cerrado el dibujo, no surgiría, no puede surgir, no le estás dando permiso a tu cerebro para que eso trabaje así, ¿vale? En cambio, de esta forma tú puedes ir trabajando y haciendo y, oye, que igual luego te ciñes exactamente al boceto que tenías, pero por lo menos tienes la libertad para salirte por aquí y por allá, ¿vale? Vale. En el tema del... No sé ni en qué hora estamos, la verdad sea dicha. Vale, tenemos... Os voy a dar 5 minutillos más porque se me ha ido la hora, ¿eh? Lo bueno de hablar es que se te va la hora, ¿vale? Entonces, directamente voy a ir a colorear un poco con la línea, voy a hacer el ejemplo de la parte de arriba para que veáis con la mano, y ya con eso os dejo hacer unas preguntitas y me comentáis. Vale, he cogido un pincel, ¿vale? Que yo voy probando mucho con los pinceles y demás, y tengo un pincel que me ha gustado mucho y que estoy usando últimamente, que a priori no pensé que lo fuera a usar nunca, ¿vale? Pero que es un aerógrafo de estos que viene de serie en el Photoshop. Pero tocándolo un poco en los presets que tienen los pinceles, que tú puedes modularlos a tu manera, y en una línea muy fina, da unos resultados muy chulos, ¿vale? Entonces yo aquí lo que hago, voy a coger una capa nueva para hacer la línea entera y luego podamos comparar. Yo cuando pinto soy también bastante libre, ¿vale? Cuando le hago estos dibujos. Ahora estoy dibujando, estoy disfrutando del proceso de pintar, ¿ok? Y veis que le he hecho una nariz que perfectamente podría ser humana. Vale, aquí en el topo lo que tenemos que hacer es representar pelos, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Sin apretar mucho un pincel, dejando llevar, apretando cuando me interesa, ¿vale? Voy haciendo los diferentes pelos. Podríamos jugar con diferentes tonalidades de pelo, ¿vale? Para ir generando pues ese rollo de... Estamos trabajando para infantil, ¿eh? O sea, al final, si yo tuviera que hacer un trabajo más realista, con esta misma técnica podríamos conseguirlo. De hecho, los murales que hay en el puente colgante están hechos también todos, prácticamente todos con lazo, ¿vale? Y el resultado es bastante realista, ¿vale? Y está hecho con esa técnica. ¿Veis? Podemos generar aquí igual un poco de volumen. Ya, como tengo el lápiz aquí, yo puedo generar volúmenes que incluso antes no existían. Y darle... Cuando vayamos a trabajar con pelo también hay que intentar darle un poco de dirección a esos pelos, ¿vale? Y, por ejemplo, los del flequillo, sí que estos, y me salgo completamente queriendo, sería algo bastante más listo, más suelto, ¿vale? Pero sí que aquí en la raíz, que es donde más se juntan, tendría que jugar. Voy a coger un poco de este color también. Este pincel funciona diferente, para introducir también pelos de aquí y que sea mucho más natural esa transición, ¿vale? ¿Veis? Como de lo que es al principio una mancha ya va cogiendo forma. Esto evidentemente se ha hecho en 5 minutos. Esto con tiempo y un poquito de mimo, el resultado pues acaba siendo, pues como tenemos aquí, voy a meter una carpeta para guardarlo y no perderlo, como tenemos aquí a Nico, ¿vale? Más detalle, pelos más trabajados, más cuidados, pero si os fijáis siempre manteniendo esa direccionalidad, las manos y demás, ¿vale? Siento que no me haya dado tiempo a dibujar más, pero bueno, en lo que respecta al personaje, cómo se sitúa y cómo funciona dentro de la ilustración, creo que
creo que, bueno, hemos hablado bastante y que ha quedado claro. A salvo que tengáis alguna preguntilla por ahí. Yo voy a mirar aquí a ver si hay alguna. Y así en resumen, pues no. Vale. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Vosotras tampoco? ¿Nada? Tan claro he hablado, ¿eh? Joder, pues es la primera vez que me pasa, ¿eh? O sea, pero bueno. Pues nada, chicos, estamos aquí para lo que queráis. Recordaros que todo esto y mucho más en el máster que suelo dar yo de ilustración editorial, en la que además os acompaño en el proceso de creación de un proyecto que luego se puede, pues eso, se va a intentar publicar y demás, o sea que, pero bueno, mucho más extenso y no en una hora, sino en un curso entero, ¿vale? Pues nada, gracias por venir, gracias a los que estáis ahí en la red y pues nada, pues un abrazo y nos vemos en la próxima, ¿de acuerdo? Voy a dejar aquí 2 minutos de rigor por si alguien dice algo y listo, venga.